Educación inclusiva, un recorrido jurídico hacia su consecución en Colombia. Antes de comenzar, veamos qué es educación especial. Esta es el conjunto de conocimientos, técnicas, recursos y ayudas que van a favorecer el desarrollo integral y el proceso educativo de aquellos alumnos que, por la causa que fuere, presentan dificultades de aprendizaje o de adaptación a la escuela. Luego, la educación inclusiva es un proceso de abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos a través de prácticas inclusivas en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reducir la exclusión dentro de la educación. En la Constitución Política de Colombia, artículo 67, se establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, y corresponde al Estado garantizar el adecuado cumplimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Luego, en el año 1994, se establece la Ley General de Educación, que habla principalmente no de educación inclusiva, sino más bien de educación que implique integración de los grupos discapacitados o de ciertos grupos específicos. Se aclaran en esta norma conceptos importantes tales como qué son la educación formal, no formal y la informal. Se aclara también en la educación formal cuáles son los niveles de escolaridad y en su título 3 ofrece disposiciones de atención educativa a poblaciones, específicamente aquellas con limitaciones o discapacidades excepcionales, rurales, adultos y grupos étnicos. Según Lucas Correa Montoya, quien es empleado de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación, pero no habla por el Ministerio de Educación, sino habla con su propia opinión. La educación inclusiva es una violación de los derechos humanos. Según él, la norma colombiana ha titubeado entre educación especializada e educación inclusiva, tal como se presenta en la Ley 1091 de 2006 en su artículo 36, que dice: todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia, a las personas responsables de su cuidado y atención. Igualmente, tendrán derecho a la educación gratuita en las entidades especializadas para tal efecto. Entre los profesionales de la educación de Colombia, en pro de la educación especializada y por lo tanto violación de derecho a la educación de calidad de los estudiantes con necesidades específicas, se ve tales frases como: recomendamos una institución que esté mejor adaptada a las necesidades específicas de su hijo. En el año 2009 se emite la Ley 1346. A raíz de que la Convención de Derechos para Personas con Discapacidades, o CPDP, logra uniformidad mundial y participación masiva de la población con o sin discapacidad. Es cuando se emite esta norma, denominada también Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Posteriormente se emite la Ley 1618 del año 2013, cuyo objetivo principal es garantizar que las personas con discapacidad disfruten de sus derechos plenamente. Se empieza ya a hablar de inclusión como tal. Esta ley define algunos conceptos claves tales como qué es inclusión social, los tipos de barreras que son actitudinales, comunicativas y físicas, y tipos de rehabilitación. Finalmente en el año 2007 se emite el decreto 1421. El objetivo de esta norma es principalmente guiar a la comunidad educativa del cómo garantizar la inclusión de personas con discapacidad en todos los niveles educativos. Si bien en Colombia se ha evidenciado que ha existido algo de confusión
En cuanto a la implementación de la educación inclusiva para poblaciones tales como los discapacitados, se han visto también buenas señales, tales como los jueces están comenzando a untarse de esta rama de la educación y han promulgado sentencias que apoyan a la misma. Tal es el caso de la sentencia T523 del año 2016, que en la respuesta de una acción de tutela interpuesta por una madre de un niño con discapacidad de un evento ocurrido en el 2003, para el niño, para quien su institución educativa cerró debido a que no podía contratar con entidades no oficiales por el bajo rendimiento en las pruebas saber. Los hechos ocurrieron en Envigado, Antioquia. La madre argumentó que en dichas instituciones están matriculados niños, niñas y adolescentes con autismo, parálisis corporal, discapacidad limítrofe, trastorno del déficit de atención con hiperactividad, entre otros. Por lo tanto, los parámetros para evaluar la calidad de estas instituciones deberían ser diferentes. Se sentenció entonces que, por un lado, el Ministerio de Educación debe crear un método para evaluar entidades que cuentan con personas con discapacidad, y que estos métodos tomen en cuenta los logros académicos de este segmento de la población. También en el año 2017, la ministra de Educación firmó un acuerdo para implementar Impossible. Este es un programa de educación creado por el Comité Internacional Paralímpico, encaminado a modificar de manera positiva la manera en que la juventud percibe la discapacidad. Para concluir, Colombia ha dado pasos fuertes en este campo, en el campo de la educación inclusiva, y se ha mantenido al día con las exigencias propuestas en las convenciones de la ONU. Se ve reflejado en la normativa emitida que acabamos de ver, en la evolución de la misma con respecto a la educación inclusiva y a hechos tales como que la proporción de estudiantes discapacitados con acceso a la escolaridad ha subido. Colombia debe continuar con pasos fuertes hacia esta corriente que posteriormente se traducirán en una educación de calidad, garantías del derecho a la formación académica para todos y concientización, solidaridad y tolerancia hacia la diversidad.